buen día, sea bienvenido usted a su segmento Gotitas de Miel, por supuesto, solo a través de Vea Canal. Mi nombre es Claudia Méndez Ruiz, es un gusto una semana más poder compartir con usted estas buenas noticias del Evangelio de la Paz. Recordará que la semana pasada estuvimos abordando un tema muy interesante y es que, en definitiva, el Dios de Israel, ese Dios en el cual usted y yo hemos puesto nuestra vida en sus manos, ese Dios que nos salvó, efectivamente es un Dios mucho más real que usted y yo y que todo lo que podemos nosotros apreciar en la creación. Él es Dios y está vivo y además está muy interesado en su pueblo y en todo lo creado. De esta forma podemos de una manera verdaderamente asombrosa recorrer todas las líneas trazadas en la historia secular y encontrar cómo una tras otra vez la profecía, lo que Dios ha dicho, se cumple de manera pero puntual y perfecta. Es así como la semana pasada empezamos a platicar acerca del 9 de Av y ese día que los judíos conocen como el día más triste de la historia del pueblo de Israel. Recordará usted que semanas anteriores hemos venido platicando acerca del 17 de Tamuz, aquel día también fatídico en donde Moisés, al descender de los 40 días de estar en presencia del Dios Altísimo, encuentra al pueblo de Israel con un becerro de oro. Recordará usted que Moisés quiebra las tablas y de ahí se desencadena una serie de eventos que el día de hoy yo le contaré, y todo esto usted lo puede cotejar con la historia a través de los medios de búsqueda ahora tan fáciles y encontrará cómo la historia del pueblo de Israel e incluso la historia del mundo ha sido marcada por estas fechas. Luego, recordamos que también platicamos allá en el libro de Números, cuando estuvimos leyendo acerca de aquellos 12 espías que Moisés envió a reconocer la tierra. Recordará usted que Dios le había dicho al pueblo de Israel que esa era una tierra buena, de la cual fluía leche y miel. Saludos, mi estimada Leslie Chinchilla y Leonardo Sarabia, muchísimas gracias por vernos desde América del Sur. Muchas gracias, Ecuador, me parece. Muchas gracias. Así que déjeme continuar entonces con el relato. Y es que todos sabemos que estos espías entraron a la tierra de Israel encontrando ciertamente a tremendos gigantes que pues seguramente les causaron algún tipo de miedo bastante. A 10, solamente 2 regresaron con un reporte positivo. Efectivamente, esta tierra es buena, dijeron Josué y Caleb. Esta tierra, ciertamente, aunque sus habitantes son tremendos, si el Señor está por nosotros, el amparo de ellos se ha caído y ciertamente con nosotros está Jehová de los ejércitos. Mas los otros 10 dieron un reporte terrible y hablaron en contra de la tierra. Esta tierra es tierra mala, es tierra que come a sus habitantes y los gigantes que en ellos hay nos ven a nosotros, o su parecer en cuanto a nosotros es que somos como langostas. Así que si Dios le había dicho al pueblo que esta tierra era buena y que se la había dado, pues usted entiende que el reporte va no solo en contra de, es una mentira en contra de la tierra, sino que además coloca a Dios en un plan de mentiroso. Por tanto, Dios se molestó tanto con este reporte, con absolutamente toda justicia y razón, que además, tomando en cuenta que estos mismos habían murmurado diciendo, si usted lee el libro de Números, recordará que ahí aparece que el pueblo de Israel quería regresar a Egipto porque le parecían mejor los ajos y las cebollas comidas bajo yugo y en esclavitud que la libertad, aunque fuese atravesando el desierto sabiendo que Dios estaba por ellos y siendo asistidos por la mano poderosa de Dios con maná y con agua de la peña. Por tanto, como todo en la Biblia, el Señor ha puesto decisión. Escoge pues tú ahora, escoge el bien para que te vaya bien, para que vivas, para que vivan tus generaciones, que vivan contigo después de ti. Pero
si escoges más, estos son los males que te vendrán. Y de eso precisamente platicamos la semana pasada cuando tocamos el texto de Levítico 16. Allí le comentaba yo a usted que encriptado en códigos podemos encontrar todos aquellos nombres y aquellas situaciones que se vivieron a través de la Shoah, es decir, el Holocausto. Y no es de extrañarse, por supuesto, porque allí estaba claramente advertido por el Señor. Y déjeme aclararle que no que el Señor castigue, no que Dios sea un Dios iracundo, porque Dios no tiene los sentimientos humanos. Dios es perfecto. Pero Dios estableció desde el capítulo 1 de Génesis que existiese algo que es la lógica retribución. Se siembra, se cosecha. Hay una acción y hay una reacción. Hay una acción y una consecuencia para ello. De tal manera que a lo largo de toda la Biblia podemos ver que efectivamente Dios cumple con este parámetro de reglas que Él estableció desde el mismo momento de la creación. Escoge pues ahora. Si nos vamos al libro de Génesis, vemos que se podía comer de todo del árbol. Esto es importante entenderlo. Posteriormente lo vemos en Deuteronomio capítulo 30. Escoge pues ahora, escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia después de ti. Inmediatamente después se entrega la tierra. No te apartes del libro de la ley. Esfuérzate y sé muy valiente. Y por supuesto llegamos al Nuevo Testamento y nuevamente la decisión es del hombre. Escoge la vida, escoge a Jesucristo, para que vivas tú y tu casa, para que seas fructífero, para que te vaya bien y para que tengas larga vida en esta vida y en la postrera. Así que, haciendo un resumen de lo que hemos venido platicando todas estas semanas, déjeme entonces regresar a nuestro tema del día de hoy, y es el 9 de Av, pero además, y como lo tratamos la semana pasada, por encima del justo juicio viene la misericordia. Y déjeme que al finalizar estaremos platicando. Un saludo, mi estimado Ale, gracias por pasar por aquí. Muchas gracias, Arturo González, bienvenido. Así que véngase conmigo y vamos a leer estos 5 eventos de los cuales yo le había platicado la semana pasada, que son los que dan pie, ni más ni menos que al ayuno del 9 de Av. Bienvenido John Leumas, muchas gracias por estar con nosotros en esta transmisión. Y así, según la Mishnah Ta'anit 4.6, dice que hay 5 eventos que justifican el ayuno y la abstinencia del 9 de Av. El número 1 es porque este día, el 9 de Av, fue el día que Moisés envió a los 2 espías para informarles sobre la tierra de Canaán. Los espías, 10 de ellos, regresaron con malas noticias y los hijos de Israel sollozaron y temieron y se desesperaron por no poder ingresar a la tierra prometida. ¿Por qué? Pues porque había gigantes que les causaban miedo. Este día vendría a ser solemnizado por las generaciones venideras de los hijos de Israel. Esto usted lo encuentra, como le decía, en los capítulos 13 y 14 del libro de Números. Luego, la segunda razón es que los babilonios arrasaron el primer templo, aquel que había sido construido por el rey Salomón, y toda Judea quedó también arrasada. Esto dirigido por Nabucodonosor II en el año 586 a.C., por supuesto, condenando a la población de Israel al exilio en Babilonia. 70 años fueron los años que vivieron en Babilonia, el pueblo de Israel. ¿Y sabe por qué? Porque efectivamente el libro de Levítico, en el capítulo 16, y posteriormente, cuando se habla del descanso de la tierra, en el mismo libro, capítulo 25, Dios le ordena al pueblo de Israel dejar descansar la tierra por un lapso de 1 año. Este es el 7º año, de la misma manera que se ha mandado al hombre descansar el 7º, es decir, el 7º día, es decir, Shabbat semanal. De la misma manera, y por supuesto como una prefiguración al tiempo milenial y por supuesto también a la eternidad,
Dios mandó al pueblo de Israel que dejara descansar la tierra el séptimo año. Esto se conoce como el año Shemitah. Y como el pueblo de Israel no lo hizo, entonces, ¿sabe qué? Dios le había jurado a su pueblo que si no lo haría, lo sacaría para que la tierra tuviera su justo reposo. ¿Y sabe qué pasó? Efectivamente, 70 años estuvieron fuera de Babilonia para que la tierra descansara por todos aquellos años 490 que no habían dado reposo. Así que continuemos y nuestro tercer evento, déjenme por favor regresar, que se me perdió. El tercer evento es que el segundo templo también fue destruido por el Imperio Romano, ya sabe usted, en el año 70, tras la primera guerra judeo-romana. Esto llevó a la diáspora, a la mayor diáspora del pueblo de Israel. Recordará usted que a partir de esto, pues el pueblo de Israel estuvo en todas las naciones y regresó hasta que el Estado de Israel fue fundado allá y reconocido en el año de 1900. Ay, se me fue, 40. Ayúdeme usted, por favor, porque se me acaba de ir. Bueno, hasta que se reconoció el año del Estado de Israel y todas las naciones permitieron o dieron el visto bueno que el Estado de Israel se asentara en un lugar geográfico, fuera reconocido como un Estado independiente y, por supuesto, en 1948 y, por supuesto, en 1949 recordará usted que se levantó una guerra terrible. Pero regresemos a la revuelta de Bar Kokhba, que es nuestro cuarto evento. La revuelta de Simón Bar Kokhba, quienes todos el pueblo de Israel pensaba que era el Mesías elegido, se levanta en contra del Imperio Romano, pero este fracasa y es precisamente en un 9 de Av que, déjeme leerle, Tanar Rabí Akiva y miles de sus seguidores fueron asesinados precisamente en esta fecha. El quinto evento es tras la caída de Jerusalén en el año 70, como habíamos dicho, sucede aquí un fenómeno importante y es que resurge un año después de esta destrucción. Según el Talmud, la destrucción del segundo templo comenzó ni más ni menos que el día 9 y terminó el día 10 de Av, cuando las llamas acabaron de arrasar todo cuanto encontraron. Es así como el pueblo de Israel entonces sale al exilio a través de las naciones. Pero como yo le había comentado la semana pasada, siendo estos los 5 eventos que dan motivo al ayuno del 9 de Av, se registran a lo largo de la historia secular otros eventos que son no menos importantes. Y déjeme leérselos. A través de la historia podemos registrar Urbano II declara las cruzadas un 9 de Av en 1095. Luego se quema el Talmud en el 1242. Y en 1290, también en un 9 de Av, se firma el edicto de Eduardo I de Inglaterra expulsando a los judíos de Inglaterra. El decreto de la Alhambra expulsa a los judíos de España el 3 de agosto de 1942, un 9 de Av. La Primera Guerra Mundial estalla en 1914, un 9 de Av. Además, la aprobación de la solución final contra los judíos de Europa fue el 9 de Av del año hebreo 5701. La inauguración también del campo de exterminio de Treblinka fue el 22 de julio de 1942, es decir, un 8 de Av, del 8 para el 9 de Av, del año judío 5702. El atentado terrorista en Buenos Aires, en la sede de la AMIA, esto es la Asociación Mutua Israelita Argentina, el 18 de julio de 1994, es decir, un 10 de Av, es
decir, con la caída del sol para el día siguiente, del año judío 5754. Allí murieron 85 personas y hubo más de 120 heridos. Además, el inicio del plan de retirada unilateral israelí de la Franja de Gaza fue ni más ni menos que un 10 de Av del 5765 año judío. Y basta con escuchar Franja de Gaza y todos sabemos lo que esto significa. Recuerda usted que el 7 de octubre, recién pasado, perpetraron a manos de Hamas una barbarie terrible en contra del pueblo de Israel, y eso ha desatado una guerra que casi está a punto de cumplir un año. Muchos son los muertos, muchos son aquellos que aún están desaparecidos, y los rehenes. Ha sido una desolación y una devastación terrible en contra del pueblo de Israel. Pero si usted ve lo que sucedió un día 10 de Av del 5765, y es que el pueblo de Israel, en lugar de quedarse en esa tierra que Dios le había dado, tal y como manda la Torá, pues hizo la retirada, le entregó en manos de los ahora conocidos como palestinos esta tierra, y lo único que hicieron pues fue atacarlos desde ahí, tomar el dinero que las naciones les otorgaron para seguir trabajando, los cultivos que el pueblo de Israel les dejaron, todas aquellas casas verdes que estaban siendo trabajadas con agricultura que era capaz de exportar flores, fruta, verdura a muchos lugares del Medio Oriente y de Europa, fueron destruidos, y lejos de eso se hicieron túneles para atacar a Israel. Así que vemos que tras una acción hay una reacción, tras una situación siempre viene una respuesta, y la Biblia pues lo advierte. Mi estimado amigo Carlos Barrios, hasta Canadá, un abrazo fuerte para ti. Mis saludos también, estimado Jorge Moreno. Gracias por estar con nosotros en esta transmisión, y por ahí no pude saludar a Alfie García, me parece. Bendiciones. Pero continuamos entonces. El Holocausto. Déjeme hablar de la Shoah. Y le voy a leer un texto literalmente de Google. Y dice: muchos judíos ultraortodoxos ven en el 9 de Av una forma de rememorar a los 6 millones de judíos muertos en el Holocausto. Judíos ortodoxos y no ortodoxos lo recuerdan en un día oficial de duelo llamado Yom HaShoah, del cual hemos hablado acá. Líderes rabínicos están en desacuerdo y no celebran ni el Día de Jerusalén ni el Día de la Recordación de las personas caídas, ni el Día de Independencia de Israel, hecho que además afirmaría que para ellos el Estado de Israel carezca de significado religioso. Y es que podemos ver acá una de las razones por las cuales los judíos dicen que han sido perseguidos, y es que, déjeme contarle que existe algo que está descrito en la Biblia. Hay dos situaciones muy importantes. Una es el odio gratuito por ser el pueblo del libro, pero otra es la separación entre hermanos, la falta de unidad y por supuesto la desobediencia a la Torá. Así que ahora, porque el tiempo se nos acaba muy rápido, déjeme hacer por favor una breve remembranza. A ver, ya habiendo hablado acerca de las diversas destrucciones y todos aquellos eventos que se conmemoran, que se recuerdan precisamente por este 9 de Av, le voy a contar a usted unas buenas noticias. Y es que siempre prima la misericordia de nuestro Dios sobre su pueblo y sobre, por supuesto, nosotros, que somos ese pueblo adquirido, ese pueblo injertado. Déjeme contarle que, como la semana pasada le narraba a usted, pues sí, efectivamente, cuando Dios se airó en contra del pueblo, les dijo que ninguno que había salido de Egipto, que
fuera mayor a 20 años iba a entrar a la tierra de Israel. Es decir, solo la generación menor a 20 años sería la que entraría y fue la que entró, con excepción de aquellos 2 espías que dieron el reporte positivo, Josué y Caleb. Pero cada año entonces estos tenían que hacer cavar una tumba en el desierto y meterse ahí el día 9 de Ab y esperar a ver si morían o no les tocaba ese año. Y esto era para que los demás pudieran tapar las tumbas y continuar su camino en el desierto. Esto a lo largo de 39 años. Pero fíjese usted que el último año, el último 9 de Ab, se metieron a la tumba como debía ser y ninguno murió. Así que al día siguiente se volvieron a meter pensando que se habían equivocado de fecha y ninguno murió. Y así por varios días, hasta que se dieron cuenta que Dios había levantado este castigo. Y entonces, más ni menos que el día 15 del mismo mes de Ab, es un día que, aunque no tiene ninguna observancia especial, sino un carácter nada más dulcemente festivo, podríamos decir, sin actividades mayores que el pueblo de Israel señalara, y esto está descrito en el libro, en el Talmud, en Ta'anit 26b, se considera a esta una festividad de la época del Segundo Templo. Y es ahí cuando las mujeres entonces salen a los viñedos, todas vestidas de blanco. Quien no tuviese vestido, pues se encontraba quien le prestase. Y salían ¿qué le puedo decir? En una algarabía y en un gozo. ¿Y sabe usted cuál era el propósito? Pues que todas las mujeres casaderas encontraran a su príncipe azul. Todos los jovencitos en edad de contraer matrimonio salían al campo a buscar entonces a la doncella que les cautivara para proponerles matrimonio. Y así se hacían danzas y se cantaba, se comía, y era un día muy, muy ansiado por las familias, y por supuesto era el día de la fiesta que se esperaba encontrar el amor. Y es así como el día del amor del calendario judío se llama Tu B'Av, el día 15 del calendario hebreo del mes de Ab. Vea usted cómo Dios impresionantemente nos da esas sombras hermosas que por supuesto nos hablan de profecía y de escatología. Claro está que nuestro caminar por el desierto puede ser muy difícil, y la vida en un sentido metafórico es precisamente este desierto. Ciertamente difíciles, algunas pruebas son más fuertes que otras, pero lejos de murmurar en contra de Dios, hacemos bien en encontrar que Dios es mucho más grande, el Dios que amamos, el Dios que servimos, el Dios que conocemos, que cualquier adversidad que podamos encontrar en el desierto. Así recordará usted las aguas amargas de Mara fueron sanadas con una rama de un árbol. Esto prefiguración, por supuesto, de la cruz de Cristo. La sed en el desierto fue calmada por la peña, aquella peña que fue golpeada, por supuesto, como una prefiguración también de la crucifixión de Cristo. El Señor trajo a su pueblo codornices y maná para saciarlos del hambre, y efectivamente cada una de las necesidades fueron saciadas por Dios. Él los cubría de día con una nube que no permitía que el calor los sofocara, y de noche los abrazaba con una columna de fuego. Las bestias salvajes del desierto no los tocaban, con excepción precisamente de cuando el pueblo murmuró. Así que de la misma manera nosotros podemos entender que nuestro transitar por la vida es un sinónimo de este desierto, y podemos aprender del texto bíblico, efectivamente volver nuestros ojos a Dios y creerle que si Él dijo, Él hará como dijo, y Él ha hecho como dijo.
por muy grandes que sean los gigantes que están puestos delante de nosotros. Y es que esto también puede ser una figura que nos habla del tiempo presente, la postrimería de los días, de los tiempos. Este tiempo que estamos viviendo, en donde vemos guerras, vemos enfermedad, vemos hambre, pero pronto, muy pronto, estará la redención del Israel celestial. Esto incluye al pueblo de Israel y por supuesto a nosotros, a todos aquellos que hemos creído en ese Dios poderoso, que hemos creído en la salvación, esa salvación que no merecemos, pero que nos ha sido dada por gracia y por misericordia. Porque, ¿sabe? Viene el jovencito casadero a buscar a la amada, esa que se ha vestido, le ha sido concedido vestirse de lino fino, blanco y sin arruga. De la misma manera que las jovencitas casaderas salen a los viñedos a buscar el amor y los jovencitos salen a buscar a la amada, de la misma manera regresará el amado por su amada y entonces serán las bodas y ahí será el gozo, el baile, el canto y una eternidad con Cristo. Así que, aunque nosotros, los que hemos sido injertados en el pueblo de Israel, los de las naciones, los llamados gentiles, somos también parte de este pueblo, no somos llamados a seguir el ritual propiamente cultural judío. Somos únicamente llamados a cumplir la palabra de Dios. Y ahí usted encontrará riqueza y encontrará salud, encontrará instrucción y encontrará lo que necesita para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. No me quiero ir sin antes mandarle un saludo muy cariñoso a Haim Barak, hasta del otro lado del mundo. Gracias por estar en esta transmisión. Un besito y un abrazo para ti. Mi estimada, querida amiga también, Patti, un abrazo fuerte para ti. Y para cada uno de ustedes mi deseo, porque el Señor le bendiga, le guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted, ponga en usted su rostro y le ponga paz. Así que la próxima semana nos seguimos viendo, misma hora, mismo canal, yo lo espero por aquí. Por favor, hoy no se despegue de la buena compañía de Vea Canal. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.